Este espeluznante hecho ocurrió en Polonia. En medio de la noche, una llamada alertó a la policía. Se le necesitaba con urgencia, en cierta locación, en algún lugar en Polonia. Resultó que llegaron a una pequeña cabaña, la cual está ligada a un caso criminal de los años 80. Estaban en el mismo lugar donde vivió Józef Plut y su familia. Józef era un caníbal. Cometió execrables hechos, por los cuales fue sentenciado a 12 años en una institución mental, de la cual escapó para seguir haciendo daño. Hasta que un día, él se lo hizo a sí mismo y así acabó con su macabra historia. La familia de Józef vendió la cabaña a una mujer llamada Kamilka. Un día Kamilka tuvo la pésima idea de jugar a la Ouija en esa cabaña. Desde entonces empezaron a ocurrir extraños eventos, los cuales fueron escalando hasta el día en que su familia llamó a la policía. Kamilka armó una barricada dentro de su casa y empezó a gruñir como un animal. La familia temía que ella esté poseída. Tarde en la noche, la situación se tornó incontrolable y tuvieron que llamar a la policía. Lo que ellos vieron los dejó aterrorizados. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to coś cię widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. Kamilka. Kamilciu. Chodź na dół, twoje dziecko cię woła. Chodź, Kamilka, dziecko cię woła. Kamilka. Wiktoria cię woła. Wiktoria cię woła. Wiki cię woła. Una mujer gruñendo en un cuarto oscuro puede ser vista desde la ventana. Lamentablemente los policías no tuvieron otra opción más que entrar. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. No, totalnie. Ja dostaję tylko 5000 zł. Idź pan do... Uważaj. Nie, A wy ją widzicie w ogóle? no nie. Se ve que los policías están atemorizados y tienen reservas en acercarse a la mujer. Mientras ella sigue haciendo gruñidos demoníacos y tira objetos a través del cuarto. Finalmente un oficial entra a la habitación mencionando el nombre de su hija para calmarla. Kamila, chodź, Wiktoria przyjechała. Kamilka. Kamila. Damiany, byśmy się zamienili pozycjami, to może być, mógłbyśmy sami robić. Odsuń się i Nie. uważaj, bo łeb, kurwa, Drut ma jakiś. El resto de la grabación nunca fue revelado. Pero después de mucha lucha, finalmente pudieron contenerla y calmarla.
Se sabe que fue internada en un hospital y luego en un psiquiátrico. Nunca se encontró que haya consumido sustancias indebidas. Un día simplemente perdió la razón. Después de un tiempo volvió a su casa sin recuerdos del incidente. ¿Acaso realmente estuvo poseída? Juzga por ti mismo. No se conoce el contexto de este video. Solo podemos ver una habitación, probablemente la que tiene más actividad paranormal. Hay una cámara de seguridad, y lo que ésta captó es inquietante. Seguiremos una secuencia de videos hasta llegar al más aterrador. Все в машине. Ключи как сложить? Вещи, давай. Ой, мамочка, блин, не могу, я уже... Алло, привет. Ты в обед что, не приедешь, нет? Во сколько? Ага, ладно, все, давай. Es el último video, el que es difícil de explicar. De alguna manera, la prenda parece haberse metido sola en la lavadora. Podría tratarse de que el video está en reversa, haciéndolo ver como si se metiera por sí sola. Pero incluso, si así fuera, eso no explica cómo la prenda cayó en la lavadora, como si una fuerza invisible hiciera todo esto. Una familia compró una muñeca en una tienda de segunda. Pero desde que la compraron, han sucedido extraños eventos dentro de la casa. Ellos creen que la muñeca está embrujada y es por lo tanto responsable de la extraña actividad. Desde muñecos prendiéndose por sí solos a cosas moviéndose por una fuerza invisible, la familia está convencida de que la muñeca está maldita. Ellos quieren que esto pare. Así es que, un día, un amigo de la familia sugirió que enciendan una vela blanca junto a la muñeca. Con la esperanza de que esto detenga la actividad, ellos lo hicieron, pero fue peor. Ellos colocaron una cámara de seguridad enfrente de la muñeca, grabándola todo el día, para ver si sucede algo inusual. Esto es lo que captaron. La vela misteriosamente brilla con bastante intensidad, pero lamentablemente nada de esto funcionó. Un día el incidente más extraño sucedió. La pequeña hija estaba jugando con la muñeca, cuando de la nada se escucha el sonido de una bofetada. La niña empieza a llorar desconsoladamente. Al parecer la muñeca la golpeó. Y lo que es peor, si miras bien, parece sonreír. Okay, baby? Oh, do you want to drink this here? Can we get you better? You okay, baby? Oh, do you want to drink this here?
Este video es del canal de YouTube, Ahmad Salih. Vemos cómo Ahmad visita una casa que se cree está embrujada. En la primera parte del video, Ahmad trata de ponerse en contacto con la entidad que habita allí. Escucha ruidos viniendo de todas partes de la casa. Entonces se va, deja que el video siga grabando, y esto sucede. راح اشوف على الكاميرا اذا راح يطلع ولا لا، اذا صوتي مسموع كويس تبعتوا لي انه صوتي كويس وراح نتاكد لما تفصل السناب كامل بدي اشوف انا راح يطلع ولا ما راح يطلع. Vemos cómo se asoma una figura oscura, de lo que parece ser un niño, pero con brazos bastante largos. En mi opinión, se ve real, aunque podría equivocarme. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Noah es un guardia de seguridad que una noche compartió 3 videos seguidos en TikTok con la siguiente leyenda. Trabajo en un hospital que está prácticamente abandonado, es aterrador, pero es lo normal en un lugar así. Ahora veamos eso que lo asustó tanto. Besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. I wanna get the fuck out of here. En el primer video él capta una cama de hospital moviéndose por sí sola, pero eso no es todo. Alright guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and shit. Dude, fuck this shit, honestly, like... Yeah, fuck this shit. Y una vez más, algo parece estar tratando de llamar su atención, pero incluso eso no fue lo más aterrador. Alright guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit, saying some shit. What the fuck? What the fuck? En el tercer y último video, Noah captó una figura misteriosa parada en una de las habitaciones del hospital. Él lo nota con el rabillo del ojo y regresa casi al instante, pero la figura desapareció sin dejar rastro, solo un par de segundos después. Por supuesto, él asegura que estaba solo en esa planta a esa hora de la noche y que no hay forma de que sea alguien más. Pero como siempre, lo dejo a tu criterio.